Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Les pido ante que nada y como para empezar la comunicación, disculpas por la inasistencia de mi parte a la clase de hoy. Espero puedan comprender y acepten que esta nueva, ¿cómo podría decir? Eh, falta a, a la plenitud de la práctica docente para con ustedes no es una cuestión de responsabilidad o de desgano de mi parte. La noche a noche fue una cuestión muy crítica en relación a la salud de mi mamá y fue una noche que pasé absolutamente en vela y a la mañana tuve que salir a buscar unos medicamentos y se me hizo imposible dictarles la clase. Sin embargo, la actividad está aquí propuesta, ya está elaborada y este video viene a ser una suerte de explicación que complemente lo que veníamos charlando en la última clase y acompañe un poco a la actividad junto con dos pequeños videos de YouTube y el capítulo de gobernanza internacional que tienen dentro del apunte de la materia, propios para poder llegar a buen puerto con esta actividad. Dicho lo propio, yo calculo que esta noche ya van a tener subidas las apreciaciones de sus dos primeros trabajos, corregidos las devoluciones que habían hecho ustedes del primero o segundo a corregir, y en lo largo de la semana seguramente también sus otras apreciaciones de los otros trabajos. Cuestión de por fin ya quedar en ese sentido también cumplimentado las deudas que tengo para con ustedes. Dicho eso, les comento un poco qué vamos a ir haciendo. Quizás después del jueves tengo un poquito más de certeza, se lo voy a comunicar por el grupo de WhatsApp, frente a qué vamos a hacer la semana que viene. Dado que se estableció un poco ya lo que serían las posibles vacaciones de invierno para la segunda semana de julio, con lo cual tenemos una semanita más. Desde el ministerio informar una cuestión un poco de tener una semanita, una actividad distinta a las que hemos estado teniendo, que han estado centradas en desarrollar contenidos propios de la asignatura, sino se nos proponía a los docentes desarrollar alguna que otra actividad un poco más centrada en lo artístico, en lo reflexivo y no tanto en los contenidos duros o en la práctica efectiva de avanzar sobre el trabajo de contenidos de la materia. El jueves, charlando con los directivos en la reunión que tendré, veremos de si va hacia ese lado o si continuamos trabajando con los contenidos. De ser una actividad alternativa, hay algo un poco propuesto ya de mi parte, así que ya veremos qué pasa. Dicho lo propio, centrándonos en la actividad que les estoy proponiendo ahora. Nosotros hace dos clases veníamos trabajando sobre una alternativa, yo le diría más que posible, necesaria dentro de un sistema globalizado, en donde evidentemente la economía, la cultura, las prácticas, la información, todo ha tomado un carácter mundial. Hay una mundialización de un montón de factores propios de este sistema global. Si uno pensara quizás una diferenciación que hay que hacer, que muchas veces lo utilizamos y parece que fuera lo mismo, en conceptos, para que ahora quede claro y mientras que avanzamos en la clase no les haga ruido. Por globalización hacemos referencia a ese proceso que estudiamos en nuestra primera clase, es decir, ese proceso caracterizado por ser una fase del sistema capitalista que como sistema tenía sus objetivos y en busca de esos objetivos generaba una modificación en su lógica interna y demás, lo que estudiamos al principio de la materia. Cuando hablamos de mundialización estamos hablando de cómo no solamente ese sistema económico y social que es la globalización o fase del capitalismo es de carácter mundial, sino que hay un montón de elementos como la cultura, las prácticas societales, las prácticas de consumo, que son en sí parte de las prácticas culturales, la forma de relacionarse los medios con las sociedades y demás, se vuelven también de carácter mundial. Con lo cual, y eso es lo que vamos viendo, las problemáticas que vimos hasta ahora, las problemáticas que van generando estos sistemas globales de explotación de los recursos, de consumo, de forma de desarrollar socialmente las comunidades, terminan generando problemáticas que son globales también. Y si son globales, se escapan a las posibilidades de que los simples gobiernos nacionales puedan solucionarlos. Por ejemplo, no sé, veamos lo siguiente. Si la megaminería, que contamina claramente los ríos a un nivel impresionante, generan sequías y demás, se practica en la cuenca de un río en Brasil que decanta sobre algunas provincias argentinas, el problema ya no es solo nacional, hay un problema un poco, estamos pensando, internacional.
De hecho, la megaminería como práctica extractiva pasa a ser una problemática de carácter global. ¿Por qué? Porque son empresas las que la promueven, se establecen en distintos países y depredan recursos. Depredar es eliminar directamente. Ahora, si todas las personas estábamos, si bien en nuestros propios países, dentro de un mundo finito, ¿qué solución se puede dar a una práctica que evidentemente atenta con la sostenibilidad del medio ambiente, que en todo caso y última instancia es el recurso con el cual vivimos, que es finito? Unidad que nosotros vimos cuando veíamos la crisis ecológica. Ahí vemos una problemática, fruto de las prácticas del sistema económico y social que tenemos, y aún más en este sistema que se ha vuelto global, donde el consumo excesivo es una pauta global y se van generando problemáticas que exceden esas fronteras. Con lo cual, si bien nosotros habíamos ido proponiendo alternativas posibles, por ejemplo, cuando veíamos la crisis ecológica y hacíamos el estudio de la explotación agroecológica de los recursos, de producción de alimentos, el suelo, los animales y las comunidades que las rodeaban, una posible alternativa dentro de un sistema global capitalista era la agroecología. Si así fuimos charlando algunas alternativas posibles, superadoras a las problemáticas que veíamos de la actualidad. Ahora bien, hay una situación que también es clara, evidentemente, cuando nosotros íbamos viendo estas alternativas. Lo local no alcanza, y cuando pensamos en lo local estamos pensando en cada uno de los países. Evidentemente, hace falta una suerte de decisión que englobe de organismos que superen estos elementos puramente locales para alcanzar soluciones realmente superadoras a estas problemáticas, que no son otra cosa que organismos de gobernanza internacional o leyes internacionales o tratados internacionales que acompañen, legislen, obliguen, en tanto legislación, al cumplimiento de pautas que sean fructíferas para todas las comunidades internacionales. Ahora bien, nosotros en la última clase hemos charlado un poco de cómo hubo algunos intentos de construcción originales de estos organismos de gobernanza internacional, y al primero que nosotros nombramos como decir el primer antecesor de los modernos sistemas de gobernanza era a la Sociedad de las Naciones, que había surgido con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, y que había tenido como su principal objetivo evitar que vuelvan a producirse guerras y evitar que haya pueblos subyugados en el mundo. Con lo cual, bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, este organismo promovió el surgimiento de nuevos países, como Checoslovaquia en su momento, que ya no existe más, o Yugoslavia, que tampoco ya existe, pero son algunos ejemplos, y a su vez mediar entre los países en conflicto para que no se llegue a una conflagración, es decir, a una guerra. Nosotros nombramos que ese primer organismo, que en un primer momento estaba conformado por quienes habían triunfado en la Primera Guerra Mundial y luego se habilita a participar a varios más, si bien hay algunos faltantes o algunos no participantes de talla, como puede ser en el caso de la Unión Soviética o Alemania, por determinados motivos, por distintas razones, fracasa. Yo les comenté en la última clase que el fracaso ya era evidente cuando miembros de esa liga o invadían a otros países que no lo eran, pero que no frenaban su accionar frente a la amonestación de la liga, o que incluso un país como Japón invadiera a otro país participante de la Sociedad de Naciones como era China, y que el representante japonés en plena conferencia de este organismo diga una situación básicamente con ¿y cuál es? O sea, sí, invadí China, frénenme, ¿cuál es? Y el organismo no tenía herramientas efectivas para frenar el accionar de estos países. Yo les hice un correlato en ese sentido con la situación actual, con el organismo por excelencia de gobernanza internacional en la actualidad, que es la ONU, en donde países como Israel pueden invadir otros, como en el caso de Palestina, y someterlo durante décadas y desoír cualquier amonestación o mandato que la ONU establezca, sin ninguna consecuencia. ¿A qué voy con esto? Porque vamos a ir ahí acercándonos hacia una de las consignas que les estoy dando en la actividad, si ya la han leído, que es un poco ver hasta dónde es efectivo o no la ONU hoy y qué ha heredado o no de la Liga de las Naciones como herramienta que, lejos de ayudarlos a ser efectivo,
es en realidad de elementos que están contribuyendo a que realmente tenga falencias e incapacidad para efectivamente cumplir el rol para el cual fue creado. Ahora bien, dicho lo propio, fracasada la Liga de las Naciones, ya por 1946 se disuelve, va a surgir una nueva organización, que es la ONU, Organización de Naciones Unidas, la cual pareciera ser, buscó modificar estructuralmente algunas de sus funciones, formas de funcionamiento, objetivos, para tener mayor éxito que lo que había sido su predecesora, es decir, la Sociedad de las Naciones. En relación a ello, la cuestión será pensar, y ahí tienen bastante material en el apunte que les di, está habilitado que busquen también en la web, cómo es el sistema de toma de decisiones y la posibilidad de ejercer la autoridad por parte de este organismo para ver si realmente hoy por hoy es efectivo o no, o si es realmente democrático o no el sistema de la ONU. En tanto sistema de gobernanza internacional en un mundo en el cual se ha acercado o al menos promueve desde Occidente el principio de democracia o participación igualitaria de los miembros de una organización, deberemos pensar si realmente eso no es la ONU un organismo genuino, el mejor posible, quien mejor autoridad tenga para ejercer esta cuestión de, ¿cómo podríamos decirlo? Organismo supranacional tendiente a solucionar las problemáticas que la realidad internacional global hoy nos presentan. Las otras preguntas van centradas hacia otro lado. Nosotros pensamos que por gobernanza internacional veíamos que había una suerte de conjunto de legislaciones, normas, tratados, organismos que tienden a dirigir de alguna forma el devenir de los gobiernos nacionales en su ámbito internacional y a superar de alguna forma la soberanía que estos estados tienen sobre sí mismos, cediéndola en parte a este organismo supranacional. Es decir, lo mismo que pasa en un país, cuando ustedes votan un presidente, están dejando parte de su soberanía personal en nombre de un individuo que en principio dirigiría de mejor manera que cada uno de nosotros nuestro destino, en elementos que se escapan a nuestro control individual. Con lo cual, la misma lógica o razón tendría la ONU en sentido internacional, pensando los países como individuos, y la cuestión, insisto una vez más, de la pregunta sería hasta dónde es realmente efectivo este organismo, o realmente es democrático, o realmente tiene la posibilidad de generar un cambio real. Ahora bien, por fuera de este mega organismo, vemos que hay organismos regionales que son propiamente organismos de gobernanza internacional, pero que su eje de influencia, digamos, el espacio en donde tienen poder es más limitado. Por ejemplo, la Unión Europea. Los países miembros de esa organización, que obviamente Unión Europea son países europeos, tiene ese organismo potestad sobre las naciones europeas que están asociadas al mismo. Si pensamos en el caso latinoamericano, que es uno por ejemplo es el ALBA, que son países que están centralmente en Centroamérica y el norte de Sudamérica, vemos que su eje de influencia está centrado en ese espacio geográfico. Ahora bien, ¿hacia dónde va la pregunta? Donde les pido que comparen el espíritu o estructura del ALBA frente a otras alternativas como por ejemplo la Unión Europea o el ALCA. En el sentido que el hecho de que haya sistemas de gobierno internacionales como la Unión Europea, ALBA, UNASUR, Mercosur, Grupo de Lima y tantos más, si son todos iguales. La respuesta que les puedo dar yo como para que se orienten es que no. Digamos, no es lo mismo el espíritu que impregna. Cuando decimos espíritu es la ideología que atraviesa los objetivos finales, cómo se ven a sí mismos como naciones, cómo se ven políticamente frente al resto, esas naciones conformantes de un organismo en particular frente a los de otro organismo en particular. Cuando uno encuentra el significado del nombre ALBA, Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, y uno piensa que Bolívar es uno de los libertadores de América, el segundo mayor libertador junto a San Martín, que liberó todo el norte de Sudamérica, que murió intentando generar el sueño de la Gran América,
que de hecho en un momento logró hacer algo así como la Gran Colombia, que unía a Ecuador, Colombia y Venezuela y Ecuador, por eso esos países tienen los mismos colores en su bandera, era la bandera de la Gran Colombia. Uno ve que también fracasó y demás, pero en el nombre de este organismo moderno actual, que tenga el nombre de Bolívar, que se autodefina como la alternativa bolivariana de libertad frente al imperialismo externo, habla mucho de las políticas que va a implementar puertas adentro. Les doy un ejemplo. El ALBA, dentro de los países miembros, eliminó al dólar como moneda de intercambio. Ustedes saben que cuando Argentina como país quiere comprar algo al exterior, lo tiene que comprar en dólares. Se usa una moneda internacional que todos los países usan. Ustedes cuando se van de vacaciones al exterior, su papá que dice que comprar dólares. El peso argentino no juega en China, Alemania, Japón, Uruguay, Estados Unidos. Hay que comprar una moneda internacional, es el dólar. Cuando un país comercia, tiene que conseguir dólares. Si no consigue dólares, se le complica la mano. El ALBA, como alternativa de una economía que se llama de intercambio justo, eliminó el dólar como moneda de intercambio y generó que de esa forma sea mucho más sencillo y mucho más ecuánime el intercambio entre sus países miembros. Les doy un ejemplo, una política que le da identidad a ese organismo. La Unión Europea claramente tiene otro objetivo. Cuando la Unión Europea surge, en principio entre alianzas entre Francia y Alemania, hubo tratados de mutuo intercambio de tecnología comercial, unidades militares mixtas de autodefensa de los dos países y demás que establecieron entre Francia y Alemania, se tratados franco-alemanes, que luego al ampliarse y ir sumando los miembros generaron la Unión Europea. Y objetivo esencial de esa nueva unión era impedir que la economía norteamericana invadiera sus ejes de influencia y eso terminando convirtiéndose en pequeños satélites de Estados Unidos, con lo cual Europa comprendió que cada país por sí mismo no podía defenderse frente a la influencia de Estados Unidos como país predominante y se unieron. Ahora, si uno ve las normas que establecen, quizás encuentren alguna similitud. Usan el euro, al menos en Latinoamérica, en esa organización ALBA, no usan el dólar, pero cuando uno ve la identidad puertas adentro o la historia puertas adentro de cada una de esas organizaciones, es diferente. Hacia eso va la consigna de la cual les estoy preguntando, cuál es el espíritu que atraviesa el ALBA y lo hace original, al menos. Finalmente, en la primera consigna de esa actividad, que yo creo que debe ser la que más dificultades puede generar, nosotros vamos a ver que les estoy consultando que busquen, investiguen y den ejemplos de algunas instituciones de gobernanza internacional. Recuerden que la gobernanza internacional no solamente son organismos como la ONU, ALBA, Unión Europea, son leyes como el Tratado de Costa Rica o el Tratado de Santo Domingo o el Protocolo de Kioto. Hay infinidad. Piensen en alguna problemática internacional como el calentamiento global, los crímenes de guerra, la justicia internacional, lo que quieran, y encuentren qué ejemplo de tratado puede haber y por qué sería considerado un elemento de gobernanza internacional. Y por último, están las convenciones, como la Convención de Ginebra. Hay distintos elementos de gobernanza internacional que no quedan supeditados solamente a los organismos efectivos, sino a tratados internacionales a los cuales los distintos países acceden a formar parte y son firmantes, es decir, a leyes que superan la soberanía propia de una nación. Es decir, Argentina tiene su propia constitución, tiene su ley máxima, tiene la ley que regula el resto de las leyes argentinas. Por eso cada ley nueva se chequea si no está en contra o va en contraposición a lo que plantea la Constitución Nacional. Sin embargo, cuando el país firma un tratado internacional, una ley internacional, una convención internacional, esa Constitución pasa a tener que supeditarse a esa ley internacional, porque de lo contrario, el país está violentando, faltando a la firma o juramento, es decir, cedió parte de su soberanía y ahora debe ayornarse a eso. Por lo pronto, chicos, esta era la clase explicativa de lo esencial, de hacia dónde va guiada la actividad.
Como les dije, en relación a lo que se ha hablado jueves en la reunión con los directivos, veremos si la semana que viene tenemos una clase para ir promediando este tema antes de las vacaciones o si tendremos una clase distinta. Quitado eso, como les dije, ya vueltos de las vacaciones, sabremos nosotros qué destino nos deparará. Quizás por ese momento, si en la cuarentena escolar sigue activa o si vuelve alguien al aula o no, se verá. Pero por lo pronto iremos ya perfilando materiales en relación a lo que es la ciudadanía y su participación activa en términos nacionales, provinciales y locales. Sin más que decir, chicos, lamento no haberlos podido ver hoy. Espero poder sí estar efectivamente junto a ustedes la semana que viene. Hasta luego.